Buenas tardes. Bueno, pues todo llega a su fin. Ya estamos a 26 de noviembre, el último martes de este mes, y hoy cerramos el seminario que nos ha ocupado todos los martes desde que empezamos el día 5 y el día 6 y pudimos contemplar esa maravillosa exposición. Y bueno, pues hoy cerraremos también con un broche de oro realmente. La primera sesión es la de Ángel Rodríguez Rebollo, que es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Durante mucho tiempo ha estado trabajando, coordinando el Seminario de Arte de la Fundación Universitaria Española, la FUE, un centro de referencia para todos los que trabajamos en esta disciplina. En la actualidad es jefe del Departamento de Pintura Antigua de la colección de Fernando Durán, es editor de arte, lleva toda la edición de una revista muy interesante, de Arts Magazine, muy interesante desde el punto de vista de las novedades, de lo que sale del mercado, un mundo que a veces al historiador puro y duro se nos escapa un poco y siempre viene muy bien esa mirada. Él está vinculado científicamente a la Universidad de Valladolid, esto ya lo comenté cuando hice la presentación del seminario, de donde procedía cada uno de los que intervenimos en estas jornadas. Su ámbito de trabajo siempre se ha centrado en la pintura, tratadística, coleccionismo. De hecho, ahí están sus publicaciones más interesantes, como los inventarios sobre el Alcázar de Madrid durante el reinado de Felipe IV, el catálogo de dibujos de Vicente Carducho. Y bueno, pues él nos va a hablar sobre lo que cuando hicimos todo el diseño de las jornadas, las aportaciones a este foco del que estamos hablando tanto como un verdadero probeta, ¿no? de laboratorio donde se están ensayando tantas alternativas y se están cociendo tantísimas novedades que luego pasarán al pleno barroco. Así que todo tuyo, Ángel, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar a Palma y a todos los del Museo del Greco por querer contar conmigo y además por cerrar también el ciclo con una persona a la que conozco también desde hace mucho tiempo y de la que he aprendido mucho y seguimos aprendiendo. La verdad es que cuando me propusieron hablar de las aportaciones del foco toledano, claro, al final es un periodo que es muy breve, pero muy interesante, muy intenso, y claro, resumir todo pues, en una horita, la verdad es que no sabía muy bien por dónde orientarlo, por dónde cogerlo. Lo que tienen en pantalla es un dibujo que publiqué ya hace un año, me parece, de esto, que es el primer y de momento único dibujo de Maino que conocemos, un dibujo que está a caballo entre Roma y Toledo, porque un poco lo que vamos a hablar, o de lo que voy a intentar hablar, es precisamente de ese arco, de esos artistas que están en España, que viajan a Italia, que vuelven y que algunos se quedan en Toledo y tendremos que hacernos las preguntas del por qué, ¿no? ¿Por qué van a Toledo y por qué no? E intentaré también hacer un poco una comparativa con los artistas de la corte, y es por qué en la corte unos sí, por qué en la corte unos no, porque también es muy importante. Madrid está muy cerca, pero al final es un foco donde es el tema que quizás yo he trabajado más, ¿no? El de las colecciones reales, el de los pintores al servicio de la Casa Real, tiene mucho peso y entonces al final eso es muy importante para unos, pero va en detrimento de otros en tanto en cuanto bueno, pues las oportunidades no son tantas y se tienen que ir repartiendo, esa es un poco la realidad, ¿no? Yo quería también hacer un poco una revisión, porque cuando nos ponemos a hablar y cuando nos ponemos a pensar en ese tipo de cosas, lo primero que tenemos que buscar es la bibliografía, ¿no? Que hay publicado, que no hay publicado, porque eso es fundamental. Saber qué está hecho y qué no está hecho y en lo que hay que trabajar es fundamental. Aunque todo está por hacer, yo siempre lo digo, todo está por hacer. Uno cuando se mete en un tema y piensa que ya lo tiene hecho, en cuanto empieza a profundizar, pues se da cuenta de que no. Yo lo vi con las colecciones reales, lo vi sobre todo con Carducho, con los dibujos, lo veo en cada cosa en la que nos metemos, en cuanto profundizas un poco, y esto es un poco también un mensaje, ¿no? Para los alumnos, no os penséis que está todo hecho, todo está por hacer y todos podemos aportar más o menos, pero lo importante es aportar. Y la sorpresa que te llevas en algunas ocasiones es que, por ejemplo, libros tan importantes como el que hicieron el profesor Angulo y Pérez Sánchez, con el que yo pues tuve la suerte de estar muy cerca de él también, el de pintura toledana en la primera mitad del 17 sigue muy vigente, absolutamente vigente, hasta el punto de que muchas de las referencias, cuando nos ponemos a buscar a artistas toledanos, están ahí ya, y es un libro que es una mina y que es básico para hacer trabajos, porque realmente es que, por ejemplo, hay fotografías de muchas pinturas, especialmente, veníamos hablando de la comida, ¿no? Orrente,
lo veréis ahora, no tengo una buena fotografía de la Santa Leocadia de la catedral, no la he conseguido. Entonces, esto ya dice mucho, ¿no?, de lo que se hace y de lo que no se hace. Podríamos hablar de muchos libros, estaría toda la hora, pero, por ejemplo, referentes en cuanto a lo que es la pintura toledana, ya lo digo, el libro de Alfonso Pérez Sánchez y de Diego Angulo es fundamental, es una mina que hay que trabajar, que hay que explotar, porque dan tanta información que es un hilo del que tirar para sacar información que ya está ahí, además en el momento en que lo hicieron, ¿no? Hoy es muy rápido que nosotros nos metemos en Internet, nos metemos en una biblioteca, en otra cosa, pero entonces los medios no eran los que eran y el trabajo es ímprobo. El tema del bodegón, tan importante, yo lo voy a tratar muy por encima, evidentemente no es ni mi especialidad y creo que tampoco nos debemos dedicar a ello, pero del bodegón se ha hecho mucho. Yo he intentado sacar dos volúmenes, ¿no? El de Peter Cherry, quizás, Arte y Naturaleza, porque es un poco un compendio del que también se puede extraer y del que se puede trabajar mucho a partir de todo lo que ha hecho él, teniendo en cuenta también las cosas de Bill Jordan, ¿no? O, por ejemplo, quería traeros el libro de Rafael Romero Asenjo sobre la técnica, porque también es importante que sepamos cómo trabajan estos artistas. Esto es un libro sobre el bodegón en general del siglo de oro, pero al final habla de técnicas, de cómo trabajan, de los pigmentos, de las cosas, porque al final también los historiadores del arte nos damos cuenta de que sí es muy importante identificar una pieza, verla tal, pero a veces los lienzos que se utilizan, los pigmentos que se utilizan, nosotros que estamos, o vosotros que estáis trabajando en museos o que queréis trabajar en museos, hay toda una serie de datos que siempre suman y aportan, bien para añadir obras, o bien a veces también para restar y para... Pero restar tampoco es malo, porque el hecho de quitar una pieza, cuando uno quita una pieza de un catálogo razonado, no se puede quitar y ya está. Ahí tiene que hacer una explicación del porqué, y ese porqué puede llegar a otras vías también de investigación, ¿no? Tenemos la exposición de Maíno, que fue un referente del Museo del Prado, o el libro de Tristán, aquí presente Benito, pero aquí falta una cosa importante. Por ejemplo, no tenemos un libro sobre Orrente en condiciones todavía, bueno, lo habrá el año que viene, afortunadamente. Yo tengo la suerte de, bueno, pues de participar en ese proyecto, pero nos faltan todavía muchas cosas y hay muchas dudas en las que hablar por aquí. Yo quería hacer una comparativa, y me parece que esto es interesante, de cómo, en cuanto a cronologías, tenemos una serie de artistas fundamentales, ¿no? Tenemos evidentemente la figura del Greco, esa fundamental, la que reina desde finales del 16 hasta el año 14, año de su muerte, y luego tenemos a un par de artistas como son Antón Pizarro, Diego de Aguilar, que quizás son, ¿no?, la parte más manierista, más ligada a las cosas escurialenses y demás, pero que van a coincidir en el tiempo pues, con Tristán, con Orrente o con Maíno, porque, por ejemplo, Antón Pizarro muere en el 22, Diego de Aguilar en el 24, que es el año en el que muere Tristán. Tristán muere muy joven, es verdad, pero ahí están ¿no?, compitiendo, digamos así, por un espacio, por un terreno y trabajando con unas edades, digamos, parecidas, y sin embargo los estilos de unos y de otros son absolutamente distintos. ¿Qué sabemos de Tristán? Bueno, se ha hablado mucho aquí, quiero decir, yo no voy a tratar de Tristán salvo para algunos aspectos puntuales porque ya se ha dicho mucho, pero es una figura clave en cuanto, tanto como él, como Orrente con Maíno, viajan a Italia. ¿Qué es lo que nos trae Tristán? Nos trae Roma, la parte más caravallista, ¿no? Orrente, fundamental, el mundo veneciano, es decir, estamos viendo cómo de repente en Toledo, en torno al año 1600, 1600 poco, digamos 1618, y ahora intentaré cuadrar esa cronología, tenemos por un lado una influencia enorme de artistas que asimilan, traen y muestran estos modelos, Maíno, ¿no?, también Caravaggio, pero bueno, también toda la parte de Borgiani, en fin, son artistas que están trayendo muchas influencias y algunos las van a mantener y las van a, digamos así, insertar en su propio estilo, y otros, sin embargo, van a volver a cambiar, ¿no? El caso de Maíno yo creo que es el más evidente. Maíno tiene un estilo, lo trae, lo define y lo defiende muy bien, es decir, él se adapta a los temas iconográficos, pero su pintura ya se va a mantener, y en Toledo es realmente donde él va a hacer ese salto hasta que en el año 20 se le llame para ser maestro de pintura Felipe IV. Este dibujo tiene su aquel también con todo ese mundo, porque según nos cuenta Pacheco, pues Felipe IV, siendo príncipe, dibuja gracias a Maíno, o pinta, no está muy claro el texto de Pacheco, pinta un San Juan evangelista. El hecho de que sea un San Juan también tenemos que pensar por qué, ¿no? Al final San Juan, dentro de los evangelistas, es el que tiene la pluma, el que está trabajando. También hay un concepto que digamos que no es lo puramente instrumental en cuanto a pincel, ¿no? Pero tenemos a Orrente, que es, digamos, junto a Maíno el más longevo,
y además Orrente es un personaje muy interesante porque va y viene constantemente. Está en 1600 en Toledo, después se va a Venecia, donde conoce, o sea, la pintura de Orrente es una especie de crisol, se le llama el basanesco, pero hay mucho de Tiziano en él, hay mucho también de Veronés, es decir, es un poco un crisol, una mezcla que él sabe hacer muy bien y que sabe ocupar y plasmar hasta el punto de que, digamos, que es el artista que va a tener más proyección, ¿no?, en toda esta época. Sabemos que vuelve a Murcia, pero que luego en el 26-32 está otra vez en Toledo. Y aquí también hay que pensar en las fechas. 26-32 en Toledo es en el mismo momento en el que Vicente Carducho está pintando la serie de La Cartuja del Paular. Carducho en ese momento es el pintor más importante. Él ha estado aquí en Toledo pintando para la catedral fundamentalmente, pero en ese momento, aparte de las obras reales que ya ha aparcado un poco, tiene un proyecto muy grande y se abre un hueco muy importante de pinturas que pueden entrar en las colecciones, ¿no?, sobre todo en las colecciones nobiliarias, tanto de temas religiosos como de temas mitológicos, que eso también es importante tener en cuenta. ¿Quién pinta qué?, ¿no? No conocemos nada mitológico de Maíno. De Tristán, que yo sepa, no, Benito, corrígeme, pero mitología de Tristán no hay. Sin embargo, Orrente, en fin, pues hay más de lo que pensamos, porque hay muchos temas que, camuflados de escenas del Antiguo Testamento, en realidad son temas que tienen mucha mezcla mitológica. Bueno, pues quizás Orrente en ese momento está volviendo para ocupar un puesto, intentar sacar ese filón que hay en Madrid y además cultivar no solamente el tema de la iglesia, sino sobre todo de las grandes colecciones. Y ahora pondré algún ejemplo. Ay, ¿qué tiene que ser con este? Aquí, vale. Y luego tenemos, por tocar un poco, ¿no?, los otros dos puntos, tenemos Sánchez Cotán, ahí aparece Blas de Prado porque, bueno, se supone que es el maestro, y que en el año 3, para todos los efectos que nos interesan en cuanto a novedad, Cotán se mete a Cartujo y empieza a hacer cosas pues, que no tienen nada que ver con esos maravillosos bodegones, que en realidad son para un público muy, muy selecto, porque en realidad tampoco hay tanta obra. Es interesante también el tema de Cotán como, no sé si decir coleccionista, pero bueno, sabemos que Sánchez Cotán tenía algún dibujo que otro de su maestro, de Blas de Prado, con lo cual también ahí enlazamos un poco, ¿no? Y a partir del año 4 pues, se dedica a hacer pintura religiosa, más o menos interesante, pero la novedad, ¿no?, todo este progreso, digámoslo así de alguna manera, y sin que lo cojamos estrictamente, se corta, ¿no? Y luego tenemos a Alejandro de Loarte, que es el caso contrario, ¿no? Es un artista que, bueno, está por Madrid y de repente en el año 20 decide trasladarse a Toledo y nos pasa otra vez lo mismo con las fechas, del 20 al 26, en el que se muere y en el que como albacea aparece Orrente. Ahí poco a poco van saliendo cosas interesantes y tenemos, bueno, pues el bodegón del Prado, que ahora lo proyectaré, el cuadro de la gallinera, que además es una pintura que tiene mucha enjundia porque hay cuadros parecidos a los que alaban en el siglo XVIII. Y bueno, pues parece que Loarte en Madrid se queda un poco como que ve que no tiene salida y hace el cambio contrario. No ha visto que en Toledo hay una proyección y viene, pero claro, es muy distinto. Esto es un dibujo, porque simplemente quiere hacer una pincelada, ¿no?, la importancia del Greco. Esto es lo que está a la izquierda es un dibujo que se verá muy prontito, es un dibujo de mala calidad, pero está hecho es un lápiz, es un papel del siglo XVII-XVIII no más, por el tipo de berjura y demás, y abajo pone yo soy Domenico Greco. Bueno, además es la cabeza de la persona que señala en el expolio, ¿no? Es muy interesante, es un dibujo que cayó en mis manos hace muy poquito y lo traía, bueno, casi como regalo para Palma, pero me parece muy interesante también esos retratos de los artistas, porque de Orrente conocemos su autorretrato, aunque quizás deberíamos empezar a ponerlo en cuarentena, porque la procedencia del autorretrato de Orrente viene de los Montpensier y ahí había un montón de autorretratos también de artistas. Bueno, pues habría que ver muy bien cómo va y cómo viene esto. Y luego, bueno, quería compararlo, ¿no?, con el cuadro que pinta el Greco para su capilla familiar, para Santo Domingo el Antiguo, donde también dice Leticia Ruiz, yo ni sé ni no sé, pero también dice que ella también propone que el pastor sea Jorge Manuel. Bueno, en cualquier caso, ahí lo tenemos, pero este cuadro es importante, sobre todo porque luego tenemos un Tristán, ¿no?, que bebe mucho de esta pintura. Entonces, bueno, pues es interesante tenerlo así. Me parece muy interesante también poner esta pintura porque cuando hablamos de vanguardia en Toledo, las vanguardias no vienen solas, tiene que haber una persona, un grupo de personas que las potencien, ¿no?, que las lancen, y desde luego en Toledo
va a ser el arzobispo Bernardo de Sandoval y Rojas el gran promotor de todo este mundo de novedades. Él llega a Toledo, a la sede de Toledo, en el año 99 y está justo hasta el 18, el año de su fallecimiento. Y bueno, imágenes suyas tenemos unas cuantas. A mí me parece muy interesante y por eso se lo pedí a Carolina este cuadro, porque tenemos otro Tristán, ¿no?, donde en su momento hubo un retrato de Sandoval que se tapó, pues bueno, porque igual desdibujaba un poco la pintura y demás, pero que deja muy a las claras quién era el gran patrono, ¿no? Dónde se movían, digámoslo así, de alguna manera, los principales hilos. Aquí tenemos el famoso también retrato de Tristán de la catedral, cuando se pinta, y en realidad, digámoslo así, o de alguna manera como muy por encima, pero el auge, ¿no?, toda esta gran novedad, de alguna manera viene por la gran renovación que hace Sandoval de la catedral con toda esta zona nueva del sagrario, del relicario, de la nueva sacristía. Ahí se va a concentrar una gran cantidad de pinturas que no solamente van a estar ahí nuestros pintores toledanos, sino que también van a venir de fuera, incluso se van a encargar pinturas desde Italia para traer aquí. Y es muy interesante porque este pequeño núcleo tiene una capacidad de radiación que no solamente va a durar, además, en estos pequeños años hasta el 18, sino que toda la renovación de este espacio no culmina hasta que Lucas Jordán, ya a finales del reinado de Carlos II, pinta el fresco, ¿no? Entonces es un... Uy, ¿qué ha pasado? Ah, nada. O sea, es un espacio, un núcleo donde están los pintores más importantes toledanos representados de una manera u otra, donde están los grandes pintores de la corte también representados y donde desde Italia van a estar llegando desde las obras de Saraceni, bueno, hasta el final el propio Lucas Jordán, que llega aquí y pinta la bóveda, ¿no? Es un motor, digamos, la catedral es un gran motor y este espacio lo es más todavía. Por eso también quería poner, también dos pinceladas importantes, porque además aquí también hay que tener en cuenta, como dos notas, ¿no? Por un lado, en la capilla del Sagrario, que es el lugar de enterramiento de Sandoval, él se va a traer a Carducho y a Cajés para pintar la bóveda, y yo ya lo propuse en el texto del que luego se hablará. A mí me sorprende que, bueno, es verdad que ellos son los pintores más importantes, los formados, ¿no?, en la obra del Escorial y demás. Esto es una obra en torno al año 14, que es también muy cerca de cuando el cardenal encarga a Saraceni en el año 13 las pinturas también para este mismo espacio. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, sabemos que Maíno está en el año 11 ya en Toledo, que la primera cosa que se le encarga es una restauración, parece, porque luego la documentación realmente no es muy clara, ¿no? Pero habla de una restauración de algunos de los frescos del claustro, y de ahí se habla de que, y esta es la diapositiva siguiente, de que se le encarga, como no puede ser de otra manera, o que tiene que hacer, parece, una pintura con la imposición de la casulla a San Ildefonso, que luego no hace, y de la que no conservamos absolutamente nada. Y me parece muy interesante esta comparativa entre Sánchez Cotán, una pintura en torno al año 1600, esta es el Museo del Prado, y este Maíno que tenemos a la derecha, que apareció hace tiempo en el mercado, después pues ha pasado por el mercado internacional, y que en primer lugar se pensó que era la imposición de la casulla San Ildefonso y se colocó, ¿no?, como esa línea con la pintura de la catedral. Bueno, en realidad es San Simón Stock, pero tampoco de esta pintura, es una pintura muy chiquitita, los que la hemos visto es una pintura muy chiquitita, donde todavía Maíno está aprendiendo mucho, y desde luego la relación con la imposición a la casulla en cualquier momento, bueno, es que está ahí, es evidente que es prácticamente el mismo tema, y bueno, es ese enganche. Y esto sirve muy bien de lo que estamos hablando, ¿no?, de la vanguardia. Una pintura que tiene 10 años de diferencia es absolutamente distinta, absolutamente contraria a lo que se está haciendo en Toledo en el momento. Entonces, aquí está todos estos ropajes morados, están los gentilesquis, están la influencia romana, de un Maíno recién llegado y con unas ideas muy claras que muy poquito después va a transformar y que va a dar forma en el retablo de las Cuatro Pascuas, que es quizás su obra maestra, ¿no? Y que a partir de ahí luego también veremos un poquito qué pasa con estas obras y con obras que últimamente están saliendo en el entorno de estos pintores, que tienen muy buena calidad, pero que parece que no alcanzan, y entonces te plantean esa posibilidad de si en estos pequeños años en los que está por aquí hay un taller, hay un copista, hay un ayudante, hay algo, ¿no? Porque
están saliendo pinturas más o menos interesantes a nivel iconográfico, con datos y notas muy concretas, como ahora os enseñaré, pero que no alcanzan la calidad de estas pinturas que son estrictamente contemporáneas, que sabemos que son autógrafas suyas. Entonces, bueno, también da esta línea nueva de qué pasa en Toledo en este momento. ¿Hay alguien copiándole? ¿No lo hay? ¿Tiene alguien aquí? Pues todo esto son novedades que creo que de las que se pueden tirar, y no sabemos, si tiramos del hilo, no sabemos hasta dónde pueden llegar, pero ya está ahí ese hilo que quizás haya que tocar, ¿no? Lo que decía de la Santa Leocadia de Orrente es esta fotografía, pues es que es mía, porque he sido incapaz de tener una buena fotografía del cuadro. Pronto la tendremos, afortunadamente, tanto para la exposición de Valencia el año que viene como para la que se va a hacer en la catedral en el año 26, y desde luego ya nos muestra a un Orrente absolutamente capaz y que luego nos vuelve a conectar otra vez con la catedral. Esta es una pintura encargada en el año 16-17, si no recuerdo mal, para la catedral y para la sacristía, es decir, y otra vez con Sandoval, el cardenal Sandoval, ¿no? Es ese eje que está trayendo las novedades. Es una pintura espectacular, de una carga enorme, con una fuerza muy potente que después veremos pues casi 2 décadas después, en esta que tenemos a la derecha, que es el martirio de Santiago el Menor, que está hoy en el Museo de Bellas Artes de Valencia, que es del año 39, donde bueno, está la influencia de Caravaggio todavía por ahí con esas piedras en las que las figuras van cayendo, pero también estos santos con estas casullas grandes nos están hablando de todo ese entorno de pintores caravallistas que vienen del norte de Italia, que se van a Roma a aprender, del propio, tengo por aquí apuntado, ¿no? Tenemos a Saraceni también otra vez, tenemos a Gerard Segers, que es un artista que también viene a España por estos momentos. Bueno, pues hay todo un crisol de artistas y de cosas que van llegando y que van dejando aquí su huella. Y os hablaba del éxito de estos personajes y me parecía muy interesante hacer un ejercicio que es ver cómo, prácticamente en contemporáneo, cómo se habla de ellos, ¿no? Tenemos de estos toledanos que sabemos que tenemos en artistas, bueno, en tratadistas contemporáneos. Dejando un poco de lado a Palomino, porque ya se nos va el siglo XVIII, en el XVII tenemos 2 fuentes, Lázaro Díaz del Valle, que es, digamos así, la primera que tenemos como, ¿no?, biógrafo de artistas. Y luego tenemos también a Giuseppe Martínez, pero bueno, como quería traer las notas de Lázaro Díaz del Valle, que está en Madrid y que conoce en buena medida muchos de esos artistas, ¿no? De Cotán, básicamente, fijaos lo que dice: Fraile Lego de la Cartuja de Granada, que ha hecho en su convento obras famosas de su pintura imitando al natural. Ni una palabra de sus bodegones, 0. Porque también a veces cuando nos ponemos a estudiar estos artistas lo hacemos desde una óptica actual, y ahí nos estamos perdiendo mucha información porque nos tenemos que ir o intentar trasladarnos a ese momento, viendo los inventarios, viendo la documentación, para ver un poco qué es lo que está pasando y qué es lo que nosotros desde hoy vemos como una vanguardia, y desde ese momento a lo mejor sí que era una vanguardia, pero para un núcleo absolutamente reducido y cerrado, ¿no? De Maíno. Maíno había muerto hace poco, pero estaba en Madrid, en el Colegio de Santo Tomás, y fijaos lo que dicen: de la Orden de Santo Domingo, pintor famoso muy conocido en esta corte, enseñó a dibujar al rey nuestro señor de las Españas, Felipe IV. Por lo menos ya nos lanza algo del dibujo, ¿no? Y por eso el dibujo que publiqué, que di a conocer el año pasado. Orrente, desde luego, es al que más dedica, con diferencia. Y ya sí que le tilda de pintor insigne, que estuvo en Madrid, evidentemente. Lázaro del Valle habla de lo que él conoce, de lo que él ve en Madrid, pero al final Toledo y Madrid están a un salto. Y es interesante. Y aquí ya sí que te cuenta que hizo obras famosas y que en el Buen Retiro, primera referencia a las colecciones reales, hay muchas pinturas de su mano. Fue un gran dibujante y colorista. Aquí, aparte del dibujo, ya nos habla de un coleccionismo de pinturas y un coleccionismo asociado a la corona, que es ya otro plus, ¿no? Es un pintor que su vanguardia interesa incluso a la corona en un momento en el que, cuando empieza el reinado de Felipe IV, lo que le interesa al rey es sobre todo la pintura extranjera y mandar a sus pintores fuera para que aprendan y que traigan pintura italiana, pintura flamenca, ¿no? Los 2 focos de la monarquía. Y de Tristán, fijaos lo que dice: esto es lo único, la única línea. Excelente pintor de historias, pintó figuras grandes y pequeñas, murió en la ciudad de Toledo alrededor de 1640. Ni sabe la fecha. Dice: dícenme, y esto me parece interesante, que allí dejó de su mano famosas obras que tienen gran estimación. Ninguna referencia al Greco, con el que aprendió nada, ¿no? Entonces, también esto tiene que hacernos reflexionar un poco de toda esta vanguardia, quién la conocía, cómo se difunde. Y en este sentido, por eso yo quería traer también un poco las relaciones con las colecciones reales, ¿no? Aquí tenemos una de las mejores, yo diría la mejor pintura mitológica de Orrente,
el nacimiento de Narciso, que estuvo hasta hace poquito en una colección particular. Yo la vi en la casa colgada y no os podéis imaginar la impresión que me dio, porque estaba además colgada alrededor de pinturas de arte contemporáneo y era como un shock ver todo aquello contemporáneo y esto ahí, con ese marco maravilloso. Esta es una pintura que perteneció al Marqués de Leganés. Aquí tenéis la referencia al inventario, en el que habla de fábulas de mano de Pedro Rente, y bueno, pues las descripciones están ahí. José Juan Pérez Preciado en su tesis doctoral desgranó un poco los temas que podían ser, y bueno, pues esa es una referencia del propio siglo XVII a pinturas de Orrente, que las colecciones reales hay y los inventarios reales hay muchísimas. En cambio, y de esto hablará luego Benito, aquí tenemos el retrato de anciano de Tristán. La primera referencia que tenemos es del inventario del Buen Retiro de 1794, la testamentaría de Carlos III. Y dice, otra pintura con el retrato de persona incógnita, de media vara de alto y tercia de ancho. He intentado, porque esta es una pintura que si en ese momento ya está en retiro, debía estar en las colecciones reales desde hacía mucho. Yo he transcrito desde Felipe II para el libro de Alcázar hasta Fernando VII todos los inventarios reales y he sido incapaz de encontrar esta pintura antes, incapaz. Ni por números ni por nada, incapaz. Buscando anciano, gola, yo qué sé, de todo. Y no hay una sola referencia clara a este retrato de las colecciones reales hasta finales del siglo XVIII. Y es evidente que esto está de antes. Con lo cual también, bueno, ¿no? pues reflexionemos un poco. En cuanto al tema de los bodegones, bueno, sabemos que aparte de Sánchez Cotán o de Lobarte, el propio Tristán hizo bodegones, de los que no tenemos ni uno solo tampoco. Es otra línea en la que deberíamos investigar. Aquí tenemos este cuadro de la Sagrada Familia, del que también, bueno, además ahora se puede ver, está todavía la exposición abierta en Yepes, tenéis que ir a verla. Y bueno, esta es una de las poquísimas representaciones que podríamos decir de bodegones junto a sus últimas cenas, ¿no? Eso sí es una representación muy interesante de bodegones, de repertorio sobre la mesa y que además también permite hacer o bascular esa comparación, quería haber traído las imágenes pero creo que eran ya demasiadas, entre las influencias también, siempre que hablamos de los pintores cortesanos hablamos de que es la corte la que influye, ¿no? en los demás. Pero casi contemporáneamente, por ejemplo, a que Tristán está haciendo las dos cenas conocidas, están las cenas de Carducho, que está uno en las Carboneras y el otro está en la Encarnación. Bueno, pues comparemos mesas y veamos cómo a veces unos beben de otros. Yo también publiqué hace tiempo, quería traer la comparación, pero igual me pareció un poco excesiva, en torno a la Santa Mónica, el rostro de la Santa Mónica, y de una santa de Carducho, no me acuerdo el nombre, perdonadme, en el que también vemos cómo Carducho parece que está bebiendo porque es una pintura posterior, está firmada y está fechada en 1630 y algo, y además he conseguido una foto a color de esa pintura, la podía haber puesto, pero bueno, y en la que están viviendo unos de otros. Pero bueno, volviendo al bodegón, sí que quería poner esta pintura porque, bueno, al menos nos refleja algo de lo que desconocemos, porque Tristán, aparte de bodegón, también hacía paisajes. Los paisajes que tenemos están en los fondos de sus pinturas, pero un paisaje como tal, queremos tener uno localizado en una colección particular, pero como es tan pequeño, no sabemos en realidad si es un recorte o es un paisaje en sí. Entonces, ahí te tienes que curar también mucho en salud, porque es una aventura muy fácil decir, nada, ya he encontrado un paisaje, bueno, ya lo tengo, he triunfado. Pues es que es tan pequeño que da la sensación de que es un recorte de una pintura mayor que a saber cómo estaba, o que en su momento se le pega la tijera y se acabó, ¿no? Y el tema de los bodegones me pareció muy interesante, y vuelvo otra vez a las colecciones reales, porque aquí tenemos una vista del Palacio del Pardo, y aquí tenemos señalado en rojo la galería del Mediodía o de Comer, que era un espacio bastante importante dentro de lo que era el recorrido ceremonial del Pardo, de la residencia del rey, y que estaba al lado, como veis, con el número, el 10 es la galería del Mediodía y el 16 es la famosa sala de retratos que hace Felipe II y que arde el Pardo y Felipe III la rehace, ¿no? Tenemos con el 15 la capilla la decora Carducho, la galería la decora Carducho con la vida de Aquiles en el año 10, pero en el año 18, cuando muere el cardenal Sandoval, en el inventario del cardenal Sandoval, Juan Gómez de Mora, que es el aposentador de Palacio, en el que controla las colecciones, compra en ese momento una serie de bodegones de Sánchez Cotán y se los lleva para decorar la galería del Mediodía del Palacio del Pardo. Hay algunos números todavía de esta serie, hay varios números. Este, que es el que está en Chicago, sabemos que es de ahí porque la numeración coincide con los inventarios de finales del 17 del Pardo. Y el de abajo, que es el que se supone es una obra publicada hace unos años en la revista en la que trabajo, en Arts Magazine, tiene aquí abajo, no sé si aquí, ¿lo veis? Un número y aquí otro. Bueno, este tiene un resto de número por aquí, porque también está un poco borrado,
Y este se supone que es el primer cuadro de Van den Hamen y es un encargo que se le hace a Van den Hamen en Madrid para completar esta serie de bodegones de Sánchez Cotán para la Galería del Rey. Es curioso porque cuando uno maneja los inventarios vuelve a pasar lo mismo. Los inventarios son muy detallados, muy estrictos y te cuentan muchas cosas de las pinturas. Pero de esta serie de bodegones la información es un plato de melocotones, un plato de no sé qué. Sabemos que estas pinturas son de ahí por los números, pero las tenemos registradas hasta la testamentaría de Felipe V a principios del siglo XVIII, pero después se evaporan completamente y tampoco las he vuelto a encontrar en los inventarios reales y sabemos que estaban ahí y que salen. Hay que tener en cuenta también el formato, ¿no? El interés, pero bueno, fijaos cómo son pinturas que se hacen en Toledo, que evidentemente cuando pues, están consignadas en el inventario de Cotán del año 3, que después se deben de comprar para el Cardenal Sandoval y que del Cardenal Sandoval pasan a las colecciones reales. Algo de interés tenía que haber aquí. Y además en un momento, y esto sí que también es importante hacer ese cruce, ¿no? Ese lanzamiento, es el momento en el que acaba de llegar Crescenzi a Madrid como superintendente de las colecciones reales para la decoración del Panteón del Escorial con los mármoles como arquitecto, pero Crescenzi también trae ese famoso bodegón de uvas, ¿no? Que no sabemos muy bien si es el que está en colección particular o es otro posterior, pero Crescenzi también trae esos bodegones a Madrid, y además con Crescenzi también viene Segers también, y viene Cavarozzi también en ese mismo momento. Es cuando llegan a Madrid, en torno al año 17, llega Cavarozzi, llega Segers, y ahí, sobre todo con Segers, hay concomitancias, como veremos ahora, con Maino, bien interesantes de tratar. Aquí tenemos a nuestro amigo Loarte, con el mismo melón que teníamos con Sánchez Cotán y que tenemos con Van den Hamen, y con esas uvitas. Aquí ya Loarte está en Toledo, pero con esas uvitas que nos recuerdan mucho también o que nos evocan. Aquí ya tenemos a Van den Hamen de por medio pintando, pero también tenemos al Marqués de la Torre, Crescenzi, con aquel famoso plato, ¿no? con uvas y demás. Y de Loarte, quizás lo más famoso, ¿no? El cuadro más famoso que hoy ya está en el Prado, es este, el de la gallinera, que es del año 26, el año en el que muere, y que la plaza que aparece detrás representada se supone que es la de Zocodover. Bueno, pues tendríamos un poco que ver, ¿no? Pero si es el 26 y está firmado en Toledo, debería de ser este espacio. Un bodegón importante, enorme, pero del que también se puede extraer, y esta cita está sacada, por eso decía la importancia, ¿no? Todavía del volumen de Angulo y Pérez Sánchez, de otra pintura que se consigna en poder de Bernardo de Iriarte, que lo dice Ceán Bermúdez en el año 1800, cuando hace la biografía de Loarte, que es prácticamente la primera vez que tenemos un poco una referencia, porque Palomino tampoco prácticamente habla de nada de él, y quiero recordar que ni siquiera tiene biografía, pero lo pongo en tela de juicio. Y dice, y el ilustrísimo señor Bernardo de Iriarte conserva en su preciosa colección otro lienzo de su mano firmado en 626, que es justo cuando también está firmado este, que representa unas gallinas con sus polluelos, por el gusto del Bazán. Aquí ya empezamos otra vez a ver esta influencia de los venecianos, y es la más exacta imitación del natural. Es curioso porque Frédéric Quilliet después, en su diccionario de 1816, sabéis que Quilliet llega a España, está por Andalucía, llega a Madrid haciendo la colección de Godoy, la inventaria entera, un tipo con... no hagamos prejuicios sobre él, aunque bueno, podríamos hacer muchos. Pasa a la colección real, hace el inventario del Palacio Real de Madrid en 1811 y después arrasa y se lleva muy buena parte de la pintura. Y después, cuando ya está en París, después de la salida de los franceses, básicamente lo que hace es fusilar a Ceán Bermúdez y hace su propio diccionario de los pintores, da esta misma cita, pero aparte hace un pequeño comentario diciendo que Mr. Lebrón había visto la pintura y que sí que pensaba que aquellas gallinas, que sería una cosa parecida a esto, sí eran de Loarte porque estaban firmadas, pero que él pensaba que si no hubiese visto aquello con la firma, que hubiese sido Bassano. Con lo cual, bueno, ahí tenemos ese juego de los Bassanos en España y de estos toledanos que beben mucho de Bassano. Este es otro cuadro importante de Loarte, que también está en el Museo del Prado, que es un poco un crisol de este tipo de retratos. Aquí también podemos ver incluso un poco la huella de Carducho con estos monjes. Es el momento en que ya empieza a arrancar del Paular y claro, tenemos esto y comparamos con esto. Que este cuadro es un Orrente que está en Estados Unidos, la Bob Jones University, es una pintura que se hace para España y que claro, aquí ya podemos hablar claramente de vanguardia. Esto es vanguardia, ¿no? O sea, el que viese esto en Toledo y de repente se encontrase con esto, ¿no? O con los cuadros de La Guardia, ¿no? Que los habéis visto recientemente. Claro, es que esto es vanguardia, ¿no? Aquí está
prácticamente Venecia, porque vemos a Veronés con esas arquitecturas, también vemos a los Bassano, a Tiziano, es decir, aquí los vemos a todos condensados en un artista como Rente que está por hacer, ¿no? Y además con esas arquitecturas de fondo, que es curioso porque analizando bien estas arquitecturas, las vamos a ver incluso en alguna pintura de Maino. Hace poco tiempo, hace un par de años, salió también una pintura de la Visitación de Maino, que creo que está todavía por España, no lo tengo muy claro, donde es un cuadro monumental, espectacular, con las dos figuras de la Visitación, y al fondo aparece una arquitectura que es básicamente esto, es muy parecido. Y aquella se supone que era para el retablo de Espeja, pero parece que no, porque ardió, bueno, es una versión. Y, bueno, en cualquier caso, lo que tenemos aquí sí o sí es esa vanguardia, ¿no? Orrente, además, es un artista que dibuja, lo hemos visto, se habla mucho de sus dibujos. Este es un dibujo maravilloso de la Biblioteca Nacional, el Entierro de Cristo, en fin, es Orrente porque sabemos su técnica. Esto negro, en realidad, en origen sería ese mismo blanco. Es un lápiz negro, una sanguina, y son realces de albayalde. El albayalde es este blanco que se da con pincel, y el problema es que el albayalde pues, tiene sus cosas y a veces se queda blanco, a veces se oxida y se pone negro, a veces se oxida azul, y a veces incluso oxida con madorao. Es una cosa curiosísima. Y en un mismo dibujo, y pues porque sí, el albayalde está en un sitio intacto y en otros se ha oxidado y es negro, pero todo lo que veis negro en su origen era blanco, ¿no? Fijaos cómo maneja el dibujo, cómo vemos prácticamente aquí Tiziano, y además aquí hay otra cosa importante, ¿no? Aquí tenéis de Orrente y Solís. Francisco Solís colecciona la segunda mitad del 17, como pintor es un pintor de segunda, digámoslo así, bueno, hace cosas interesantes, pero bueno, no es aquel gran pintor, pero sin embargo forma academia, compila una biografía de pintores de la que nos habla Palomino, pero no llega a publicar. Bueno, ahí también hay mucho que decir, pero sobre todo, aparte de su academia, lo que hace es una gran colección de dibujos, que poco a poco se va reconstruyendo. Yo publiqué una parte, bueno, se hizo un trabajo previo, luego yo he trabajado sobre esto y ahora estoy trabajando un poco más formando toda esta colección. Y a Solís, fijaos si es importante, y aquí está en el tema de las vanguardias, Solís tiene muchos dibujos de Orrente, tiene de momento el único dibujo de Maino que conocemos, y de los poquísimos dibujos del Greco, el famoso San Juan Evangelista de la Biblioteca Nacional, también fue suyo. Entonces, aquí ya sí que hay un interés por traer estos pintores naturalistas y tenerlo en colecciones particulares, ¿no? O sea, coleccionarlos y mostrarlos dentro de su academia, de aprender y de tenerlos dentro de ese aprendizaje. Y aquí pasamos a una cosa bien interesante, que tiene que ver también con el mercado y que tiene que ver con eso que estoy diciendo de los talleres. Orrente, desde luego, a veces parece que das una patada a una iglesia, a un sitio, y te aparece un Orrente, pero ahora, ¿qué es Orrente? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es Orrente y qué no es Orrente, ¿no? Y aquí son copias, son obras de taller, porque él está en Madrid, pero está en Valencia, pero está en Toledo, y tiene una producción gigantesca porque hay Orrentes por todos los lados. El que tenemos a la izquierda es la Crucifixión del Metropolitan, una obra maestra muy próxima a su llegada a Toledo desde Italia, y lo que tiene a su derecha es una pintura que va a salir ahora próximamente en una casa de subastas, no es la mía, que se ha dado como original de Orrente, pero bueno, pues quiero decir, la comparamos y ya está, ¿no? Creo que no hay mucho más que decir. Y sin embargo es muy interesante en Orrente, y es una cosa que se puede constatar no solamente con esta pintura, sino con estas dos, que hay una enorme demanda de este tipo de pinturas que él forma con ese gusto basanesco, porque además Orrente es muy listo y sabe que en España, con Felipe II y con los grandes nobles, se importa muchísima pintura de Bassano, pero hay un momento en el que ya es que no hay, y entonces la gente quiere seguir teniendo. Entonces Orrente coge ese mercado, porque también tenemos que hablar de ese mercado, porque él era muy listo, tenía una fábrica básicamente, y reinterpreta esos modelos para seguir trabajando sobre ellos, y esa es otra de las vanguardias, ¿no? En Toledo, que podemos decir así, que es el tener esta fábrica que dé demanda a tanta necesidad de tener pinturas. A la izquierda aquí, por ejemplo, tenemos el cuadro de las Carboneras del Calvario. Todos más o menos, si os dais cuenta, funcionan con el mismo esquema, ¿no? Pero cada uno tiene su variación. Es el cuadro de las Carboneras, esta fotografía la he hecho yo con el móvil, así es, pero es que no hay una foto a color, volvemos a lo mismo, y para verlo pues hay que moverlo más con Santiago, pues aquí lo tenéis a color, pero es un cuadro que desgraciadamente debió ser muy bueno, pero que está destrozado, está tocado y bueno. Y a la derecha, este sí es un cuadro que salió en la pasada subasta de Fernando Durán, que sacamos nosotros como copia evidentemente, pero si os das cuenta es lo mismo, ¿no? Es una y otra vez el mismo modelo. Y luego está
el caso de estas otras pinturas, ¿no? Aquí tenemos pues un Calvario que fue de la colección Granados, a la izquierda, y una pintura maravillosa que ya no está en España, y a la derecha tenemos este que fue de las colecciones reales. Ahí tenéis la relación del inventario y la testamentaria de Carlos II, donde deja claramente patente que es horrente, ¿no? Si os dais cuenta, aquí hay una ampliación, veis que el cuadro original era más pequeño y luego se hizo más grande. Los números de inventario estos corresponden al siglo XVIII. Y sin embargo, yo hace tiempo que trabajé y traté sobre estas pinturas, pensé que esta ampliación se hizo en época de Carlos III, porque cuando arde el Alcázar y se vuelve a hacer el Palacio Nuevo, muchas de las pinturas que se heredan de los Austrias se les quedan pequeñas en el Palacio Nuevo, lo que hacen es añadir tiras y hacerlos más grandes. Pues yo pensé que esta era una de ellas, pero es que ya en el propio inventario de la testamentaría de Carlos II da las dimensiones que tiene hoy en día el cuadro, con lo cual también es muy interesante, ¿no? Como los propios cuadros de Orrente en vida, porque esto es un cuadro que evidentemente está en el retiro en la época de Felipe IV, y además un cuadro ya no solamente mitológico, sino un cuadro religioso, se amplía para adaptarlo a otra serie de pinturas, porque además si leemos los inventarios, este está rodeado de otros tantos cuadros de Orrente, pero por arriba y por abajo el problema del inventario de los inventarios de Carlos II del Retiro es que no nos compartimentan las salas y es muy difícil saber por dónde van, pero bueno, está este tipo de pinturas y ya se ha tocado en vida del propio Orrente, ¿no? Y esto creo que es lo interesante. Aquí vamos pues al gran dibujo que apareció, que tuve la suerte junto a mi compañero y amigo Mario Zamora de estudiar, y aquí tenéis una cosa que hacía Solís, que ponía de mano de, ¿no? Dice de mano de Fray Juan Bautista, y aquí dice el fraile, que está un poco tachado, pero bueno, es claro, esta es la letra de Francisco Solís, y este dibujo también es toda una declaración de intenciones de lo que Maino está haciendo y está aprendiendo en Italia. Claro, esto es muy interesante, ¿no? Hablamos de vanguardia. Maino, desde mi punto de vista, es el que se mantiene, digámoslo así, más puro, ¿no? Más fiel a eso que ha aprendido. Es verdad que los temas los adapta a España, pero que siempre mantiene esa línea pulcra, clara, monumental, importante. A la izquierda tenéis el San Mateo y el Ángel, una pintura que se debate entre el final de la estancia en Roma y recién llegado a Toledo, pero fijaos la comparación entre el dibujo, la cara, ¿no? Y aquí San Mateo escribiendo otra vez, siempre escribiendo. Ojo, siempre escribiendo, ¿no? Siempre pensando los artistas. O Maino, digámoslo así. Y a la derecha tenemos otro cuadro que se atribuyó también, o que se atribuyó en su momento. Este se publicó en Ars Magazine. Creo que fue Ángel Terido el que publicó este cuadro, si no me equivoco. Y es una copia de un cuadro de Caravaggio, literal. Es un cuadro bastante famoso de Caravaggio, que las fuentes hablan de él. El cuadro original, comillas, comillas, porque también hay mucho debate, está ahora mismo en Estados Unidos y se conservan varias, o se conocen varias copias de esa pintura de esta Sagrada Familia con San Juanita. Esta me parece bastante claro que es de Maino, aunque bueno, también tenemos por ahí a Segers, ¿no? Que también tiene aquella cosa como veréis ahora, ¿no? Y fijaos la diferencia, ¿no? Volvemos a lo mismo, la vanguardia está aquí, ¿no? En esta serie de artistas que trabajan de esta manera. Imaginaos el impacto que tenía que causar este tipo de pinturas en Toledo, ¿no? Acostumbrados, por un lado, a ese Greco tan expresionista, a esto tan concentrado y tan monumental, y a toda esta serie de pintores que hay alrededor y que no dejan de estar trabajando en un estilo muy arcaico. Y aquí decía lo de Segers porque tenemos a la izquierda debe ser un cobrecito pequeño de Maino, que si os fijáis aquí tiene estos cantores, ¿no? Con estos violines. Esto es un cuadro de Segers, se supone que hecho en España entre el año 17 y el año 19, que es cuando, el año 20, que es cuando él está en España, pero es que en los frescos de San Pedro Mártir, en el Sotocoro, un grupo, entre los grupos de ángeles hay otro que es exactamente igual que esto. Y entonces aquí se plantea una pregunta bien interesante, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿No? Porque Maino es el 20-24 cuando pinta estos frescos, pero este cobrecito tiene toda la pinta de ser una cosita anterior. Pero es que estos músicos, y estos músicos que también están en San Pedro, esto está sacado también de cosas de los Carracci en Roma, ¿no? Entonces, y aquí tenemos un cuadro de Segers que está fuera de España, pero, ostras, porque no podemos decir a ciencia cierta que este cuadro estuvo en España, es que no lo sabemos. Pero fijaos, ¿no? Hagamos la comparación y al menos planteémonos la duda de quién influye a quién, o simplemente que están tratando o están trabajando unos modelos que vienen directamente desde Roma y que todos los trabajan, pero es que claro, el parecido es tan enorme
¿no? Pero bueno, claro, en fin, aquí tenemos esta Sagrada Familia que es una copia literal, ¿no? Y aquí con Maino volvemos un poco a esto mismo, ¿no? La pintura que tienen a la izquierda ya estuvo, que es la adoración de los pastores, está en Italia esta pintura, esta ya estuvo en la exposición de Maino del Prado, y se daba como una pintura aislada que tenía un poco que ver con las cosas de San Pedro Mártir, pero poco después aparece la pintura de la derecha, mismas dimensiones, adoración de los magos, fijaos el negrete este de por aquí, el rey mago este o estas figuras, esto es digámoslo así, es Maino, pero claro, hagamos una comparación y vamos a intentar ser un poco rigurosos, ¿no? En el año 12, se supone que está aquí, y ahora lo veremos, hace una de las dos versiones, o las dos versiones, del San Pedro Arrepentido, el que está en el Louvre y otro en una colección particular aquí en España. Hace el retablo, ¿no?, de las 4 Pascuas. Y claro, vemos esto. Y si es Maino, sí, pero, ostras, ¿no? Pues hay cosas que, en fin, comparemos los Reyes Magos con esto. Pues hay alguien que realmente está copiando a Maino, es Maino que hace cositas que no puede dedicar todo ese tiempo que tiene y hace cositas menores para un retablo, porque evidentemente si ya tenemos dos, una adoración de los magos y una adoración de los pastores, ya tenemos la mitad de un retablo. Nos faltan otras 2 pinturas, cuanto menos. Aquí tenemos como un mini retablo de las 4 Pascuas, nos faltan las otras 2, que ya aparecerán o no, pero ya están aquí, ¿no? Y estas son obras completamente publicadas. Y nos pasa un poco lo mismo. Aquí traía el del Louvre, a la derecha el Maino, a la izquierda el Tristán, pues lo mismo, ¿no? Además esa comparativa con los cuadros de Caravaggio, ¿no?, de las piernas cruzadas, de la que tanto se ha hablado, tampoco voy a redundar en ello, ¿no? Pero en el caso de Tristán, además, con esa verdura ahí, esa col que también tiene mucho que ver con la descripción de ese cuadro que hubo de Caravaggio, bueno, pues todo esto está en Toledo en ese momento. Claro, pensar que este cuadro se hace en el año 12, que las 4 Pascuas se hacen en el año 14 y que esto está por ahí, te da que pensar, ¿no? Y por eso también quería traer esta pintura que apareció también en el mercado recientemente, muy sucia, y aquí la podéis ver recién limpita. Los modelos vuelven a ser lo mismo, el San Jerónimo, la pierna cruzada, el ángel, pues bien, el paisaje, pero hoy, ¿no? Hoy. Dice uno, ya, claro, estoy viendo esto y me cuesta ver esto que sale de la misma mano, y sin embargo, cuando uno ve el cuadro, yo lo he visto en persona restaurado, bueno, pues es que tiene partes muy buenas, pero otras realmente flojas, ¿no? O fijaos el león, este mimosín, y fijaos el león. Aquí, bueno, aquí lo que trepan son arrepentimientos. Estas son 2 pinturas que aparecieron también hace unos cuantos años, que estudió Gianni Papi. Aquí casi puedes ver a pinturas, ¿no?, de los Carracci. Es que el San Francisco es maravilloso. El San Jerónimo, sí, pero no tanto, pero fijaos la cabeza, ¿no? Pero luego ves esto, ves algunas cosas aquí. Uno ve el dibujo, o incluso la compara. Estas pinturas aparecieron a la vez y se estudiaron al mismo tiempo. Bueno, pues tenemos que pensar si toda esta vanguardia lo que hace es que hay alguna persona que está ahí echándole una mano o copiándole o qué, ¿no? Simplemente el pensar o qué ya es suficiente. Y claro, aquí con esta quería acabar yo, porque claro, la comparativa es terrible, ¿no? Digámoslo así, es terrible, pero el lenguaje es exactamente el mismo, pero la comparativa es terrible. Esta es el Pentecostés que se hizo para aquí, para los carmelitas descalzos, que hoy está en el Prado, pero que sabemos que presidía el retablo mayor, a cuyos lados, además, hay todavía hoy, afortunadamente in situ, unas pinturas de Pedro Rente, que todavía están ahí, muy necesitadas de limpieza y de estudio, y que tiene mucho que ver, por ejemplo, el San Juan Bautista, con el que recientemente José Gómez de Frechina publica o redescubre o vuelve a traer a la palestra con el de la Catedral de Sigüenza, que se conserva en la Catedral de Sigüenza. Es decir, que son artistas todavía cargados de una necesidad enorme de estudio, y que porque se hayan hecho exposiciones o catálogos, eso no quiere decir que eso se haya terminado ahí, ¿no?, sino que siempre lo tenemos que tomar como un punto de partida. Cualquier especialista que nos dedicamos a este tipo de cosas sabemos que después de un estudio, y además suele pasar después de un estudio, a las meses, semanas incluso, que lo has publicado, van y te aparecen pinturas nuevas. Entonces, bueno, pues yo espero, dentro de lo que es este margen y con el tiempo que tenía, haberos dado esa pincelada, ¿no?, este marco de esta vanguardia, y sobre todo que empecemos un poco a reflexionar en qué se está viendo de cada uno. Esta pintura, por ejemplo, esto es maravilloso, pero aquí, si yo quito la Magdalena, aquí estoy viendo casi a Vicente Carducho.
literal, ¿no? Entonces, es que todos beben de todo, ¿no? Y todos están haciendo todo. Bueno, pues yo creo que nos queda mucho trabajo por hacer todavía, que esta vanguardia toledana que existió y que fue importantísima, que fue un poquito efímera, todavía tiene mucho que dar, ¿no? Hay mucho que hacer todavía y pues nosotros lo intentaremos, pero hay muchos TFMs, muchas tesis doctorales que serán estupendas y que recibiremos de mil amores. Muchas gracias.